Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a esta clase que preparamos junto con Ana Julia Bustos y yo, Ana María Morales, que somos las dos partes del GT de Economías Populares y que preparamos esta clase justo que busca pensar y mostrar un poco la importancia de las genealogías de las economías populares. Ana Julia y yo, dentro de nuestros trabajos de investigación, que más adelante les vamos a contar un poco más, hemos encontrado como una complicidad en lo que justo ahora les vamos a compartir. Lo que la clase busca es, bueno, ustedes ya han venido revisando cómo el grupo de trabajo está conceptualizando las economías populares como tal. Pensamos, y es algo que lo reafirmamos mucho, ¿no? Que es un concepto que está construyéndose, que no es algo que ya está dado, que no está cerrado, y es en este sentido que este curso nos parece importante para pensar cómo la infraestructura de las economías populares se puede explicar también cuando tenemos una mirada, un acercamiento sobre el pasado. Pensar qué estructuras coloniales lo han configurado, han aportado o han provocado la conformación, la configuración de ciertas economías populares. Pensar en las relaciones sociales, en las migraciones, en las redes de parentesco. Y también lo que vamos a hablar un poquito hoy es inclusive en ese regresar a ver al pasado, en ese pensar las genealogías que también pueden estar compuestas por caminos, por mapas, por el conocimiento en sí de un paisaje, por la configuración cultural y la configuración histórica de los territorios que están componiendo estas economías y que están, por los que estas economías también están circulando y están habitando. Entonces, como con esta premisa, también algo que con Ana Julia y con el GT tenemos muy presente es que cuando hablamos de economías populares hay un saber hacer en esas economías, hay un saber hacer que va a responder, que vamos a buscar responder durante esta clase, que se teje, ese saber hacer se teje, no en una acción en específico, sino a través de redes y también a través de historias, de memorias largas por las que están atravesadas. Así que ahora le voy a pasar la palabra a Ana Julia para que nos hable un poquito de los textos más etnohistóricos y de allí continuamos. Bueno, gracias Ana María. Saludarles y bueno, y espero que estén ahí disfrutando un poco de este recorrido de la diplomatura que tan nutrida está de conversaciones y de intercambios en distintas áreas a través de distintas disciplinas de las ciencias sociales, donde hoy también tenemos el aporte de una disciplina que es la historia, y en particular la etnohistoria, que hemos descubierto que de alguna manera nos aporta, como decía Anita, una mirada para profundizar de dónde vienen esos saberes hacer y esas formas de organización de la vida, de la organización política, de la organización económica y de las estrategias de las economías populares que tratamos de mapear en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos, como decía Anita, el desafío de construir una mirada genealógica propia para pensar de manera situada nuestras economías populares en Latinoamérica, apelando a los estudios de etnohistoria y de historia económica en América Latina. En particular, vamos a situarnos en los Andes Sur. Los dos textos que propusimos para pensar esta perspectiva etnohistórica y de historia económica son dos textos clásicos de análisis sobre las formas de organización política económica en los Andes Sur. Uno es Trajinantes, de Luis Miguel Glave, del año 1989, editado en el año 1989, y el otro es una compilación de trabajos de antropólogos e historiadores que estudiaron la participación indígena en los mercados surandinos.
Estos estudios están compilados por Olivia Harris, Brooke Larson y Enrique Tandeter, y son parte de una compilación de trabajos que se sucedieron y se presentaron en congresos especializados sobre estos temas en el año 1983 y en el año 1982, si no me equivoco. Esto está en la introducción esta que pusimos como bibliografía, y compilan trabajos de antropólogos e historiadores que estudiaron la participación indígena, como decía, en los mercados surandinos. Estas dos referencias bibliográficas son aportes, digamos, clásicos al pensamiento de la conformación de las formas de organización política y económica en América Latina, pero no son, obviamente, un recorrido absoluto ni total, ¿no? Hay muchos trabajos que pueden ser pensados para reconstruir estas genealogías propias de las economías populares. Nosotros hemos seleccionado estos dos casualmente porque, bueno, trabajamos en estos temas y estos estudios nos han aportado esta mirada. En los dos podemos encontrar algunos elementos generales que ahora voy a nombrar como aportes a la construcción de esa genealogía propia. Armar esa genealogía implica de alguna manera desarmar una mirada de la historia oficial, por así decirlo, de la constitución de los mercados a nivel más global, ¿no? Implica situarnos en territorio latinoamericano y, como decía Anita, poder pensar cuáles son las formaciones políticas, económicas y sociales propias que encontramos aquí, cuáles son las estrategias que podemos ver en el presente y que de algún modo se conectan con esas formaciones y esos patrones económicos y políticos de largo aliento, ¿sí? Y construir esa genealogía implica entonces, de algún modo, poner entre paréntesis o desnaturalizar que algunas categorías como la de mercado, como la de Estado-Nación, como la de sociedad, son categorías que se pueden aplicar a nuestros territorios de manera unívoca, como se han entendido para pensar, por ejemplo, territorios europeos, ¿no? Entonces, una primera cuestión que sobre todo el estudio compilado de la participación indígena en los mercados surandinos nos presenta es que, sea que nos aboquemos a pensar la etnohistoria en términos de continuidad de formas de organización política comunitaria indígena en tiempos de transformación del sistema económico colonial, como que nos estemos interesados en pensar en términos de historia económica, las transformaciones que vino a instalar el sistema colonial en estos territorios, ambas perspectivas pueden ponerse en conversación y en diálogo para ayudarnos a pensar cuáles son las particularidades que se configuraron en territorios surandinos a partir de la aparición del dominio colonial en Latinoamérica, ¿no? Y qué resabios o qué formas de organización indígena permanecieron y pueden pervivir incluso, y lo podemos encontrar perviviendo y resistiendo y reactualizándose en la actualidad, y cuáles fueron transformaciones realmente contundentes que cambiaron completamente la configuración económica y política en aquel tiempo. Estamos hablando del siglo XV y siglo XVI, donde la aparición de la ciudad de Potosí como lugar de extracción minera, pero también como ciudad que aumenta su población considerablemente a partir de la extracción minera, es una de las claves de transformación más importante del sistema colonial en ese tiempo. Yendo a el otro texto, al de Luis Miguel Glave, vamos a ver cómo la aparición de Potosí como centro de extracción minera, que sirvió a su vez como espacio de transformación del capitalismo a nivel o de inicio del capitalismo, de la transición del feudalismo al capitalismo en Europa, también la aparición de Potosí generó toda una circulación y todo un espacio de mercado y de circulación de mercado interno colonial que implicó conexiones y aceleración de transformaciones en las conexiones entre la ciudad de Potosí,
la ciudad de La Paz, la ciudad de El Cusco y Lima como nodos urbanos centrales dentro del mercado interno colonial, ¿no? Entonces, en el texto de la participación indígena en los mercados surandinos encontramos esta clave, Potosí como lugar de transformación o como clave de análisis para entender cómo se transforman los mercados internos en la zona de los Andes Sur a partir de la extracción minera y cómo la participación indígena en la extracción minera, pero también en la circulación y en la producción de la circulación es clave para entender la conformación de los mercados en los Andes Sur. Ahí tenemos un punto importante de análisis más en términos, si se quiere, teóricos y conceptuales, de cómo pensar que se consolidan los mercados en estos territorios. Bueno, hay una coproducción de elementos indígenas y elementos españoles, europeos, digamos, que producen los mercados coloniales, ¿no? Y que desde ahí esa configuración en coproducción va a ser una clave que va a acompañar a toda la producción de mercados en América Latina a partir de la conquista, ¿no? Esto nos lleva a pensar que justamente no es necesario o no debemos pensar la participación indígena como una participación únicamente dominada o como la clave de la conquista y la dominación, sino también como un aporte indispensable a la producción económica y política en los Andes Sur, ¿sí? Lo vamos a llevar después al texto de Glavi y vamos a ver ahí cómo juega esta idea de coproducción. Entonces decíamos, tanto con la clave de análisis de lo que genera Potosí en la transformación de la circulación y de la producción de la circulación en los Andes Sur, como la coproducción indígeno-español, son dos claves de análisis de la participación indígena en los mercados surandinos que configuran una manera de pensar las genealogías propias de las economías que hoy vamos a llamar en el presente economías populares, ¿no? Es decir, no podemos pensar los mercados en América del Sur y la economía política de Latinoamérica sin pensar este trasfondo histórico memorial, este pasado de configuración de los mercados alrededor de Potosí y en coproducción indígena-español como fuerza de trabajo y saberes hacer puestos en juego y relaciones de dominación. El texto de Luis Miguel Glave nos aporta, a su vez, otro elemento importante para entender la genealogía propia de la producción económica en Latinoamérica, y es el protagonismo del trabajo indígena en la producción de los mercados, no solo a partir de pensar la mita, ¿no? La extracción de plata y oro del Cerro Rico de Potosí, sino también pensando la circulación propiamente de productos, de mercancías y de trabajo a lo largo y a lo ancho de todo este espacio de mercado colonial. Allí Luis Miguel Glave nos presenta el mercado en la sociedad colonial de los siglos XVI y XVII, en el capítulo que teníamos para leer, que era la introducción y el primer capítulo de la conformación de los trajines, trae una imagen que a mí me sirve especialmente en mi trabajo para entender de qué modo toda la producción de la circulación en los Andes Sur dependió necesariamente de trabajo indígena, y no solo de trabajo como fuerza de trabajo, sino de un saber experto indígena que manejaba y controlaba el territorio central de esa circulación del mercado interno colonial, que se ubicaba al sur del lago Titicaca, en la zona de lo que hoy es la región de La Paz y el Alto. En ese espacio, Luis Miguel Glave ubica el espacio del trajín y lo nombra en términos nucleares o medulares porque sostiene que a partir de ese centro de circulación se garantizaba que los productos, los bienes de consumo primario llegaran a las ciudades españolas y que además el oro y la plata que se extraía de Potosí llegara al centro virreinal para ser llevado a Europa,
¿no? Entonces, esa circulación del mercado interno colonial que ya encontrábamos caracterizada con participación indígena en los mercados surandinos en el texto anterior, Glave lo presenta a partir de la imagen del trajín como un espacio de construcción central de la producción de la circulación, pero también como una acción, digo yo, para mí eso es lo más importante, digamos, la acción de trajinar es saber experto propio de poblaciones indígenas, de comunidades indígenas. No solo por garantizarlo a través del trabajo indígena, sino también por garantizarlo a través del control de ese espacio y del control del ganado y la cría del ganado que las comunidades indígenas producían en ese territorio. Entonces, trabajo, ganado y saber experto eran los tres componentes que hacían que el trajín fuera un espacio propiamente indígena, dice Glave. Y toda la circulación del mercado interno colonial dependía de ese saber experto y de ese trabajo indígena, con lo cual acá la coproducción se ve más claramente. Y a los fines de entender las genealogías propias de la construcción de los mercados en América Latina y de las estructuras económicas históricas que tenemos en América Latina, este espacio y esta forma de pensar el espacio central hacia el sur del lago Titicaca es fundamental. Entonces, en el caso del texto de Glave, lo que más encontramos es esta idea del control indígena sobre el espacio del trajín, lo central de la movilidad como forma de producción, ¿sí? Cuando a veces creemos en términos económicos políticos clásicos que la movilidad, perdón, que la circulación o que el intercambio no es una producción, ¿no? Hay una distinción entre producción y circulación. El texto de Glave nos muestra cómo desde tiempos indígenas la producción y la producción de la circulación son dos formas de producción, ¿sí? No hay producción que llegue a destino para ser bien de consumo sin la producción de la circulación. Y la producción de la circulación era un saber experto indígena y sigue siendo, sostengo yo en el trabajo que estoy desarrollando, un saber que tiene estas genealogías largas, estas memorias largas como trasfondo y que tiene en las manos de los empresarios populares y los comerciantes de esta zona un valor fundamental, ¿no? Un saber que siguen ellos reactualizando y poniendo a disposición de los mercados hoy capitalistas más globales, ¿no? Entonces, ¿y de dónde viene esa movilidad? Es el otro punto que me conecta entre los dos textos. ¿De dónde viene ese saber experto de la movilidad? Bueno, en primer lugar, como decíamos, porque son poblaciones y comunidades que están asentadas sobre ese territorio central, pero además porque con el otro texto, con el de participación indígena en los mercados surandinos, podemos entender que también estas comunidades tienen en su pasado memorial ancestral memorias y saberes de movilidad que reactualizan en tiempos coloniales y que podemos decir reactualizan en tiempos presentes. El saber de la movilidad es un saber que viene también de la movilidad del control vertical, un máximo de pisos ecológicos que explica John Murray en el texto de la participación indígena en los mercados surandinos. Este es un modo de generación de autosuficiencia para las comunidades, para los Aylus andinos, que implicaba que un grupo de una comunidad se trasladara por un tiempo a otro piso ecológico para poder producir lo que en el piso ecológico donde el Aylus se ubica no se puede producir y que esto, lejos de generar justamente intercambio entre distintas etnias, generara autosuficiencia de la comunidad, pero a partir de la movilidad, ¿no? A partir de que hubiera un grupo de personas que se moviera para ir a producir a otro lugar lo que en ese lugar no se puede producir. Y otro componente de la movilidad es ya en el Incario, cuando se construyen y se consolidan los famosos caminos del Inca, que son una logística de caminos y de postas y de tambos que generaba la posibilidad de que el Inca contara con poblaciones, con grupos de comunidades dominadas, digamos, para que fueran a rendir
para que fueran a cumplir turnos de mita en lo que en ese momento era la mita, que no era la mita minera, sino la mita de la producción agraria, sobre todo de maíz y de coca. Ese trabajo en la mita implicó que muchas poblaciones se desplazaran de una comunidad a otra o yendo a cumplir con la mita del Inca y que se consolidaran los caminos en tiempos del Incario. Con lo cual, el sistema colonial que viene a superponerse a este sistema del Incario, que viene a su vez a superponerse a las formas de organización de la autosuficiencia en comunidades aymaras, es ya una capa más de uso de esas infraestructuras y de puesta en juego de esas infraestructuras populares indígenas que vienen de capas y memorias ancestrales. Entonces, la movilidad es un patrón económico de largo aliento, un patrón político y de organización de las comunidades de largo aliento que se pone en juego en el sistema colonial y que vemos hoy también puesto en juego en las economías populares. A mí me sirve, y ya con esto introduzco un poco lo que pensábamos plantear después, pero de última después, si me queda tiempo lo desarrollo, a mí me sirve pensar desde estos lugares las genealogías propias de las economías populares que analizo, que yo llamo economías populares en el trajín, porque a través del estudio de la etnohistoria y la historia económica voy encontrando que las estrategias que yo hoy encuentro en migrantes y en comerciantes que se mueven desde esta zona de La Paz, el Alto, hacia Buenos Aires, pero también hacia China, recurren a herramientas y a estrategias que tienen estas memorias largas en su interior, podríamos decir, tratando de no ser esencialista en esto, ¿no? Sino que reactualizan esos saberes, sostengo yo, y de alguna manera podemos ver en las economías populares del presente un juego entre esos saberes hacer puestos en juego y algunas formaciones y herramientas que aporta el capitalismo en tiempos actuales. Doy pie entonces ahí para ya introducir el texto que falta de Silvia Rivera. Anita. Bien. Sí, para complementar, queríamos, y bueno, proponemos traer este texto que también estaba en la bibliografía, que es de Silvia Rivera Cusicanqui, que es una socióloga, una intelectual boliviana, y lo que nos interesa específicamente traer de su trabajo es lo que ella desarrolla como la teoría Cheje del valor. Como pueden ver en la lectura, lo que hace Silvia Rivera es inicialmente tratar como de evidenciar, ¿no?, cómo existen lógicas históricas que tienen un antecedente y tienen una operatividad colonial, pero también en esas lógicas también existen otras lógicas adversas y otras lógicas paralelas y otros saberes hacer, diríamos nosotras, también que están cohabitando en la configuración de las economías, ¿no? Entonces, hay momentos en el texto donde Silvia Rivera, por ejemplo, sí habla de las economías precoloniales, habla del funcionamiento, como mencionaba Anita también, de las economías en el Imperio Incaico, en el Tahuantinsuyo, y ahí se detiene un poco, por ejemplo, a hablar de diferentes, por un lado, de diferentes tipos de intercambio que se daban, que no es un intercambio monetario que se limita a un mercado como tal, sino que ella describe ciertos tipos de intercambio que se relacionan, por ejemplo, con el trueque, con el intercambio de un servicio por un objeto, de un objeto por un servicio, la importancia que tiene y el rol que tiene la reciprocidad como una dinámica, ¿no?, como fundamental también de sostenimiento y de transformación del tejido social. Allí podemos pensar, ¿no?, como la importancia de tener presente cómo funcionan las redes de parentesco y también no solo las relaciones humanas o los intercambios en sí, sino, por ejemplo, pensar ciertos rituales, ciertas festividades que van a estar también demostrando
justo estas lógicas que están cohabitando, ¿no? También otro punto importante para entender lo que Silvia explica sobre la teoría Cheje del valor es que hay artículos, por ejemplo, tejidos, los tocados, que no van a tener o no se van a convertir o no van a responder a un valor monetario o al equivalente del valor de otro objeto, sino que su valor va a radicar más en lo simbólico o en lo sagrado. Entonces, bueno, con estas ideas que Silvia Rivera expone en el texto, ella empieza también después a adentrarse más a la epistemología, que es la que te queremos traer para esta clase. Y bueno, ella habla, por ejemplo, introduce algunos términos, ¿no? La constelación Kipnaira, para después poder adentrarse a lo que ella denomina la teoría Cheje del valor. Este término Cheje, Silvia Rivera explica que nace de una conversación que ella tiene con un artesano cuando empiezan a hablar sobre el color de una piedra, bueno, o de un material, no me acuerdo específicamente el material en el que él estaba trabajando, y él introduce el término en aymara para definir ese color, que es un color grisáceo, que lo que sucede en ese color es que cuando te acercas a ver, digamos, como más a detalle, se encuentran como unas porosidades más claroscuras, blancas, negras, y a la distancia, ¿no es cierto?, vamos a tener como otra percepción de ese color. Entonces, lo que ella explica a través de este término Cheje, lo que quiere decir es que existen, como que estamos cohabitando ciertas contradicciones, estamos cohabitando en un pasado presente. Cuando Silvia Rivera trae este concepto de la teoría Cheje, también refiere mucho al mestizaje, ¿no? a la condición colonizada, pero en esa condición colonizada, en ese mestizaje, también lo que ella quiere traer es cómo existe una apropiación y una reapropiación. Quiere también traer cómo se están cohabitando o están cohabitando diversos mundos o diversos universos que sí en el presente pueden venir, ¿no?, como de prácticas, de estructuras capitalistas, pero que también van a estar cohabitadas por otros quehaceres y otros saberes más vinculados a lo comunitario, a la sabiduría indígena y a las otras como estrategias también que hemos descrito antes. Entonces, un poco la idea de traer la teoría Cheje también es para que nosotros podamos desarrollar, ¿no es cierto?, o construir la genealogía a partir de esta epistemología, que, como decíamos antes, buscamos ver qué otras lógicas están alimentando las economías populares, la vida política comunitaria. Y allí quiero traer una frase también de Silvia Rivera que dice: caminar por el presente, pero mirando futuro-pasado, un futuro en la espalda y un pasado a la vista. Entonces, en esta reconstrucción genealógica, justo lo que buscamos es ver no solo la producción, digamos, buscamos ver la producción de valor desde otros lugares, ¿no? Desde como tratar de como deshacer ciertas capas que están sostenidas por lo que decíamos del inicio, redes de parentesco, relaciones humanas y ciertos conocimientos y estrategias que se ven en el conocimiento del paisaje, de los caminos y de otras economías inclusive que también están siendo parte de esas configuraciones. Allí, Anita, no sé si quieras complementar alguna parte de Silvia.
No, solamente reforzar esto, que vos lo trajiste muy bien al aforismo aymara que Ujú. utiliza Silvia para ilustrar esta idea de la perspectiva Kepnaira, ¿no? Kepnaira es justamente una palabra aymara que condensa la espalda y los ojos y la mirada la imagen, digamos, de estar caminando por el presente con los ojos puestos hacia el pasado o con el pasado frente a los ojos y el futuro cargado en la espalda, implica un doble movimiento, dice ella. Por un lado, que tengamos a la vista de dónde venimos o cuál es nuestro pasado para encontrarlo en el presente de alguna manera, reactualizado, figurado, imaginario o sin desconocerlo, ¿no? Y por otro lado, la responsabilidad del futuro, cosa que es bastante antiliberal o anticapitalista o antimoderno en el sentido occidental, porque el futuro siempre se ve adelante como algo que está por venir allá, pero que uno tiene que ir rápido, acelerado para alcanzarlo, ¿no? En el caso de Silvia, este aforismo sirve también para ser conscientes de que tenemos la responsabilidad de cargar con el futuro en la espalda, ¿no? Y de algún modo la carga de ese futuro en la espalda es pensar que está todo por construirse, ¿no? Y de que el análisis o la gestación de lo que sea político que surja en el presente y hacia el futuro es una responsabilidad para el sujeto o para los sujetos o para las comunidades y no solamente algo que está por venir o algo hacia lo que hay que llegar de manera acelerada y responsable. Lo pienso en términos también políticos y sobre todo de los tiempos que estamos viviendo en este capitalismo voraz de avance el despojo, de la precarización de la vida, de la crisis ecológica, ecosocial, ambiental, política, económica, ¿no? Esta metáfora es un aforismo aymara, es parte de la sabiduría de los pueblos andinos, ¿no? Quería aclarar solo eso. Después, respecto a la idea de epistemología cheje, de alguna manera vos lo condensaste muy bien ahí en la explicación, me parece que es un modo de mirar lo social. Y no debemos olvidar, digamos, que es la perspectiva que asumimos quienes coincidimos con esta mirada, ¿no? Pero es un modo de construir la mirada social que nos ha aportado a nosotras una forma de espesar y de poder heterogeneizar aquello que vemos en el presente y que de algún modo intentamos entender sin caer en, como decía yo hace un rato, algunas conceptualizaciones universales que se han instalado en las ciencias sociales como verdades, pero que por ahí no responden a la materialidad concreta o a la cartografía concreta que visualizamos en nuestras economías populares en América Latina. Entonces, la idea del Ocheje es un operador epistemológico, un operador de mirada a lo social que aporta esa heterogeneización y esa complejización del mundo social y que a nosotras nos ha interpelado y nos ha servido para analizar las economías populares. Eso. Bueno. Vamos a entonces presentar la pregunta. ¿Querés que la presente yo y respondés vos y después respondo yo? Bueno, la idea es que esta clase va a quedar subida y ustedes van a tener un foro para interactuar con nosotras y con otros profes de la diplomatura y que tiene que ver justamente con la reflexión de esta clase y con la bibliografía que les compartimos. La pregunta la vamos a usar también ahora para que tanto Ana como yo podamos compartirles un poco en qué sentido la pensamos desde nuestras investigaciones. Y es la siguiente. ¿Qué genealogías se encuentran en sus territorios de investigación o en sus trabajos de investigación que permitan comprender cómo se componen las economías populares en ese presente, en el presente de su investigación? ¿Sí? Esa pregunta, de algún modo, se va a poder contestar y en el foro va a estar ahí bien explicado, digamos. Se va a poder responder con mapas, con historia oral, con cultura material, con imágenes, con estéticas, ¿sí? Con todos los elementos que, como recién nombraba Anita, nos sirven para pensar esa espesura de lo que observamos en el presente, ¿no?
imágenes, relatos, historia oral, estéticas y todo pueden servir para justamente componer esa genealogía propia de los territorios de investigación de las economías populares que ustedes analizan, ¿sí? Es como a modo de presentar el palimpsesto de esas imágenes o de esas capas que construyen las genealogías de los presentes que ustedes estén estudiando, ¿sí? Así que bueno, para lanzar este disparador, también hacemos nosotras el ejercicio y vamos a presentarles lo que trabajamos en nuestras investigaciones. Adelante, Anita. Bien. Bueno, ahora yo les cuento y después van a ver también cómo entre Ana Julia y yo nos fuimos un poco conectando en esa complicidad de ver la importancia de hacer como esta reconstrucción genealógica, ¿no? Bueno, yo soy de Ecuador, no les conté eso al inicio, y estoy haciendo mi investigación en la frontera entre Ecuador y Colombia, específicamente con organizaciones de mujeres afroecuatorianas que viven en los territorios de la sierra y en los territorios de la costa, que son Carchi y Esmeraldas respectivamente, del comercio transfronterizo o que también se conoce como contrabando, ¿no? O sea, como a breves rasgos, son mujeres que están como muy seguido cruzando la frontera para comprar o vender productos o sea, en Colombia, por ejemplo, puede haber casos de mujeres que están vendiendo verduras en Colombia o que están comprando productos muy diversos en Colombia para venderlos en Ecuador. Entonces, en ese cruce fronterizo pasan un montón de cosas. La frontera desde ya, digamos, ya vuelve a este trabajo como un trabajo ilegalizado, puede volver una estancia como irregularizada, pero justo por el dispositivo que representa la frontera como tal, se despliegan una serie de estrategias para que las mujeres que están realizando este comercio transfronterizo puedan realizar todo este trabajo con éxito sin ser violentadas o interceptadas, qué sé yo, por la aduana, por la policía, por la migración. Existe un tejido, ¿no es cierto?, un tejido organizativo que está sosteniendo ese vaivén. Pero bueno, para ya enfocarme más en lo que estamos ahora exponiendo, lo que me fui dando cuenta es que es muy necesario, por un lado, hacer una visita, ¿no?, al pasado para poder comprender cuáles fueron las políticas coloniales, neoliberales, de limitación del territorio, de despojo de tierras, de implantación de nuevos modelos productivos que requerían, por ejemplo, a las mujeres endeudarse. Y, digamos, ese como un primer antecedente, pero a la par, en esa revisita, ¿no es cierto?, genealógica y de la memoria, también se vuelve importantísimo pensar las redes de comercio que existían, de hecho, desde, en el caso de la sierra, desde la época de la hacienda, porque si bien era un trabajo explotado con un cimiento colonial hasta la actualidad, existían otras estrategias también para sostener la vida, por ejemplo, el intercambio de alimentos, de productos agrícolas con comunidades de las tierras altas y con las tierras bajas. Otro tema que se vuelve también importante, sobre todo para entender mejor las dinámicas en la costa, en la provincia de Esmeraldas, es la lectura histórica del territorio. Es un territorio donde las comunidades afrodescendientes que viven en el lado colombiano y en el lado ecuatoriano están muy entrelazadas, hay redes de parentesco cohabitando, y esa historia, cuando pensamos, bueno, en la historia colonial de ese territorio, pero también en cómo se ha configurado políticamente desde las organizaciones y las comunidades negras, explica cómo se está tejiendo, por ejemplo, en el presente, la infraestructura de todo ese intercambio y de todas las economías populares y transfronterizas que están sosteniendo. Ahora, inclusive, hasta hace unos años, eran
justamente estas señoras, estas personas, las que estaban brindando un abastecimiento importante de aceite, por ejemplo, en las comunidades afro del lado colombiano. Entonces, sí que estamos hablando también de un sostenimiento y de un abastecimiento de alimentos, de productos fundamentales y también, bueno, del sostenimiento de las economías, de las familias de estos territorios, ¿no? Entonces, la lectura en los dos territorios que yo les estoy contando, pensar cómo se han construido los caminos, las trochas, eh, son caminos históricos que han sido transitados, que han sido utilizados por comerciantes desde el siglo XIX algunos, y también se han ido recreando y se han ido reconfigurando. Y esto sirve mucho inclusive para pensar ahora la migración en tránsito que está sucediendo en el Ecuador. No hay mucha población venezolana, de Haití, de diferentes países que están atravesando justamente estas trochas en su tránsito migratorio, ¿no? Entonces, por eso insistimos como en pensar en la memoria de los caminos, de los paisajes y también de la cultura material, ¿no? Que son los objetos, que son las fotografías y todo lo que va componiendo estos entramados. Bueno, en relación a mi trabajo, a mi estudio, a mi trabajo de investigación, yo, nada, ahora estoy justamente a punto de cerrar mi tesis doctoral y de entregar, entonces estoy un poco saturada del tema, no sé si voy a ponerle tanta onda como le puso Anita a su explicación, pero sí contarles que las genealogías de los territorios surandinos, de los que les hablé al principio de esta clase, son un poco el enfoque histórico que trato de usar para entender el territorio y el objeto de investigación con el que trabajo. Trabajo con trayectorias de migrantes y comerciantes desde el altiplano, desde la zona de La Paz, el Alto, hacia Buenos Aires, y una ruta novedosa que descubrí en pleno proceso de investigación, que es hacia el Pacífico, en la zona franca de Iquique, el puerto de Arica y China. Seguramente la clase anterior a la nuestra es una clase especializada sobre este tema, ¿sí? De los comerciantes populares de esta zona que expanden las economías populares en Bolivia a partir del comercio globalizado con China. Nico Tassi es uno de los especialistas en este tema y Alfonso Hinojosa es uno de los especialistas también en analizar las trayectorias de migrantes desde Bolivia, migraciones internas en Bolivia y también hacia Buenos Aires, hacia España y otros países del mundo. Como les decía, la movilidad pensada desde los Andes Sur es más que una característica que uno pueda analizar como parte de un entramado de estrategia de economía popular, es la característica, ¿no? Hay una necesidad importante a la hora de situarnos en este territorio de estudiar en profundidad de dónde viene esta expertise y este saber experto de la movilidad en las economías populares que se sitúan como centro en Bolivia, ¿no? Esto lo fui descubriendo cuando empecé a indagar las trayectorias de migrantes desde Bolivia hacia Argentina, desde La Paz del Alto hacia Buenos Aires, y luego también cuando me decidí por analizar en sí mismo las trayectorias desde las historias de vida. Y no solamente analizar las trayectorias poblacionales, digamos, de migración desde Bolivia hacia Argentina, sino las formas de utilizar la movilidad para la producción de la circulación, para la circulación de trabajo entre territorios surandinos y Buenos Aires, y entre territorios surandinos y el Pacífico y China. Y vuelvo entonces a la idea de que para estudiar las economías populares en relación con el elemento migratorio como central, las genealogías de la construcción de los mercados en los Andes Sur
fue fundamental, bueno, por lo que ya expliqué más temprano, es una estrategia que tiene larga data en este territorio y que necesitamos indagar esas memorias para poder entender de dónde vienen algunas estrategias de movilidad que vemos hoy en el presente. Esas estrategias de movilidad en el presente hoy encuentran una, digo yo, ampliación de mapas del trajín o generan una ampliación de mapas del trajín de lo que antes era la producción de la circulación entre Potosí, Cusco y Lima. Hoy tenemos una producción de circulación desde este territorio altiplánico hacia el Pacífico y hacia el sur en Buenos Aires, pero también descubrimos o se amplían mapas de circulación, de circuitos de intercambio comercial y productivo con Brasil, con Paraguay, hacia el norte con Perú, ¿sí? Hacia Chile. Entonces, nada, podemos entender que de alguna manera, si apelamos a la genealogía propia de la producción de la circulación en los Andes, tenemos allí una clave para entender cómo se fueron reactualizando a lo largo de la historia estas estrategias de movilidad y cómo vienen hasta el presente configurando lo que yo llamo economías populares en el trajín, que son estrategias que ponen, como les decía, en el centro la movilidad como forma de producción y como forma de producción específicamente de la circulación. Así que bueno, ese es mi tema y los usos que hago de las genealogías propias o de la etnohistoria y de la historia económica tienen que ver con fundamentar esta centralidad del elemento móvil en las trayectorias que analizo. Bueno, hasta acá. No sé si, Anita, querés sumar algo más, preguntarme, yo te pregunto algo o cerramos acá nomás. No sé, creo que... Estamos bien, ¿no? Ya es un tiempo considerable de hablar sobre un mismo tema. Sí. Ok. Bueno, No sé. esta parte de duda la podemos cortar y solamente hacemos un saludo y cerramos. Sí. Ok. ¿Querés O saludar vos? complemento algo de mi parte, ¿crees que quedó bien? ¿Se entendió? No, quedó re bien, sí, se reentendió. Bueno, estamos. ¿Estamos? Entonces, ¿cierras o Empieza cierras? Anita. Cerrá vos. Dale. Bueno, entonces, a ver, 1, 2, 3. Bueno, entonces con nuestros ejemplos de investigación queríamos un poco inspirarles, o bueno, sí, no, voy otra vez. Bueno, entonces con nuestros ejemplos de... No te rías. Ahora sí, desde ahora. Bueno, entonces con nuestros ejemplos de investigación queríamos, bueno, buscábamos, sí, inspirar, ¿no es cierto?, tener esta mirada o este acercamiento, tener presente la epistemología y la teoría Cheje, pero también y sobre todo la importancia de regresar a ver el pasado, ver qué genealogías se están componiendo y que explican el sostenimiento y el entramado de las economías populares que estudiamos, o quizás muchos de ustedes también son parte de alguna cooperativa, de alguna red. Entonces allí lo que puede suceder también es que en ese saber hacer que se puede visibilizar o descubrir en este recorrido genealógico, puede brindar pistas o visibilizar aspectos que pueden ser inclusive fortalecidos cuando son valorados en toda esta dimensión, ¿no? En todas estas lógicas que estamos viendo que están conviviendo y pensando sobre todo en este presente, ¿no? Como que estamos viviendo en el Ecuador con un avance de violencia importante, con una precarización que avanza también como muy violentamente y que justo lo que rompe son los tejidos sociales, ¿no? Entonces, en ese saber hacer, en recuperar ese saber hacer, también creemos que se puede buscar recomponer o tener estrategias de recomposición. Bien.
Bueno, saludarles, esperamos sus participaciones entonces en el foro, la consigna que vamos a arrojar en el foro para intercambiar. Y nada, y subrayar algo que dijo Anita recién y que nos gusta por ahí poner en primer plano, el disfrute de la investigación visitando el pasado como una estrategia también para poder reconstruir esas genealogías y esas historias que dice Anita y poner en valor que los saberes y las formas de hacer y las formas de producir que encontramos en las economías populares en América Latina vienen de esa historia y de esas memorias largas que reivindicamos como un gesto anticolonial. Bueno, eso, saludarles y esperar sus participaciones para intercambiar ahí.